Buenas. Lo que vamos a estudiar en esta unidad es la termodinámica del flujo de fluidos. Básicamente es, como lo dice la frase, está en forma un poquito redundante, es que vamos a analizar cómo fluye cualquiera de estos fluidos, ya sea un líquido o un gas, a lo largo de una sección transversal que puede llegar a ser constante o no. En principio vamos a hablar sobre el flujo en tuberías, en las cuales sí se aparece esto de la sección transversal constante, es decir, no cambia el diámetro de esta tubería. Lo que vamos a estudiar son fluidos compresibles, sean adiabáticos, o sea, no hay intercambio entre el sistema y el medio de calor, en estado estacionario, que la tubería es horizontal, por ende no vamos a estar estudiando cambios de energía potencial para el primer principio, ya que vamos a suponer que todas estas tuberías están en horizontal y que además el área de sección transversal es constante. Para entender un poquito cómo ocurre el flujo, vamos a suponer que este fluido está ingresando a, por ejemplo, esta cañería en una velocidad subsónica. ¿Qué quería decir subsónico? Que el número de Mach es menor a 1. Por ende, el fluido está circulando a una velocidad menor que la del sonido. En este caso, lo que va a ocurrir es que a medida que el fluido circule por la cañería y se desplace el eje X, va a ir disminuyendo su presión y va a ir aumentando la velocidad. Básicamente lo que vemos es que a expensas de disminuir la presión, aumenta la velocidad. En el primer principio, ¿de qué manera vamos a poder ver que esta presión disminuye? En la entalpía. Recuerden que la entalpía no la podemos medir en un punto, sino que tenemos que medir una variación, pero además tampoco tenemos un instrumento que nos mida la entalpía, sino que la tenemos que ver en forma indirecta. Las formas indirectas de reconocer que la entalpía está teniendo un cambio es a través de la temperatura y de la presión. Tanto la energía interna se vería por la presión y el trabajo por la temperatura, y el trabajo de circulación se vería por el cambio de presión. ¿Bien? Y la entalpía, como bien sabemos, está formada por ambas, por la energía interna y el trabajo de circulación. Bien, una vez que esta velocidad, que no va a aumentar para siempre, sino que una vez que esta velocidad termina alcanzando la velocidad del sonido, estos valores se terminan invirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que la presión va a aumentar a medida que se desplace por X y la velocidad va a disminuir. Lo que ocurre en una tubería es que como la sección transversal no cambia, o sea que tenemos siempre el mismo diámetro y la misma área por la que está pasando este fluido, no va a poder alcanzar velocidades supersónicas, sino que se va a quedar entre subiendo y bajando la velocidad alrededor de la velocidad del sonido. O sea que no va a poder alcanzar velocidades muy superiores a la del sonido ni muy inferiores, sino que se va a quedar dando vueltas entre que baja la velocidad, una vez que llega de nuevo al subsónico, se vuelve a lo que vimos acá al principio para flujo subsónico, entonces la velocidad va a volver a aumentar. Y así lo que va a ocurrir es que vamos a estar yendo y viniendo alrededor de la velocidad del sonido. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos realmente disminuir la velocidad de salida? Tendríamos que aumentar el tamaño de la tubería. En este caso vamos a tener que hacerle entonces un cambio a la sección de la tubería, que por ende va a dejar de ser una tubería, sino que va a pasar a ser quizás un equipo como una tobera o un difusor, depende de lo que estemos tratando de hacer. Pero si nos quedamos un poquito más en esto de las tuberías, básicamente lo que va a ir pasando es que a la salida sí o sí vamos a obtener la velocidad del sonido, ¿no? Como hablábamos en la filmina anterior. Y por ende, el impacto este de compresión nos va a ir haciendo que suba y baje la velocidad. Bien, en esta filmina básicamente explicamos un poco lo que estuvo dicho en la filmina anterior, como para que quede escrito de una forma más rápida de consulta. Bien, entonces, si pasamos a cambiarle el área para entonces poder obtener quizás un flujo supersónico o un flujo subsónico, va a dejar de llamarse tubería, ya que su función no va a ser simplemente la de transportar un fluido. Básicamente las tuberías las utilizamos para transportar un fluido de un punto al otro. Solemos estudiar cuál es la pérdida de carga de una tubería que ingresa por un punto A y sale por un punto B, porque queremos conocer cuál es la presión necesaria que va a necesitar ese fluido para efectivamente alcanzar el punto B. Si nosotros no tenemos en cuenta la pérdida de carga que hay a lo largo de la tubería, es altamente probable que lo que está saliendo por el punto B no tenga la presión necesaria para el siguiente equipo. Hay determinados equipos que quizás necesitan una presión para funcionar correctamente o incluso para no romperse.
Entonces, ¿qué pasaría cuando tenemos una tobera o un difusor y cuál es cuál? Lo que sí sabemos es que va a haber un intercambio entre la energía interna y la cinética. A expensas de que una de ellas disminuya, va a aumentar la otra. ¿Qué sabíamos del primer principio? No tenemos energía potencial porque estamos asumiendo que todo ocurre en un eje horizontal, o sea que no tenemos cambios de altura. No tenemos trabajo, bien en las toberas y en los difusores o en las tuberías no hay intercambio de trabajo con el medio. Tampoco tenemos intercambio de calor porque habíamos definido al inicio que para estudiar este tipo de sistemas los vamos a suponer como adiabáticos. La idea, obviamente, todos sabemos que no son 100% adiabáticos, pero gracias a que tienen esta forma que es como bien sutil, digamos, leve de cambiar de área, no hay tanto efecto de fricción y por ende se le puede llegar a decir que es adiabático. Obviamente saben que esto es con un error y no son adiabáticas, pero a expensas de poder estudiar este sistema se lo puede llamar así. Bien, al ser un sistema abierto, además de tener en cuenta la energía interna, vamos a tener que tener en cuenta la entalpía, porque además de este cambio de energía interna, vamos a ver un cambio en el trabajo de circulación. Era lo que hablábamos hoy, que entonces al fluido vamos a verle un cambio de temperatura y de presión, dado que esta entalpía está disminuyendo o está aumentando, depende cuál sea el caso. Si queremos obtener un fluido supersónico a la salida, tendremos que hacer un cambio de área correspondiente, y lo mismo si queremos obtener un fluido subsónico. Y acá es donde nos diferenciamos de con lo que habíamos visto en la unidad 2. En la unidad 2 habíamos estudiado toberas y difusores, simplemente como que la tobera es un dispositivo que aumenta la velocidad y el difusor la disminuye. Bien, esa definición se va a quedar, no va a cambiar para nada, pero lo que sí le vamos a cambiar es cómo es el área. Si ustedes recuerdan, las toberas tenían un área en la que converge y siempre lo hacíamos convergente y al difusor siempre lo hacíamos divergente. Pero era porque no estábamos teniendo en cuenta a qué velocidad venía este fluido en comparación con la del sonido. Y ahora sí lo vamos a tener en cuenta para esta unidad. Entonces vamos a tener el área cambiando levemente con la longitud para que el flujo sea sin fricción, por lo que hablábamos hoy del adiabático. Y se puede llegar a aproximar a un flujo isentrópico unidimensional, o sea, adiabático. La idea de hacerlo sin fricción son varios temas. También si nosotros llegamos a poner un corte transversal de golpe en la cañería, los cambios de energía van a ser otros. También vamos a tener otro problema con el tema de los torbellinos que se nos pueden llegar a armar y tampoco vamos a tener un muy lindo estado estacionario que digamos. Así que también responde un poco a eso lo de hacerle una longitud suave, o sea, un cambio suave de área para que el flujo sea sin fricción. Bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un equipo, que esto es una tobera. De hecho, específicamente esta tobera va a cambiar un fluido que ingresa en forma subsónica a supersónica. Y la idea de que tenga esta forma, fíjense que por eso les decía recién, ahora ya no nos importa que la tobera sea solo convergente, sino que esto sigue siendo una tobera y el área de salida diverge, de hecho, no converge como el otro. ¿Qué es lo que cambia? Es la velocidad del fluido con respecto a la del sonido. ¿Cómo se diseña entonces una tobera que necesite acelerar un fluido por encima de la velocidad del sonido y que lo está obteniendo por debajo de la velocidad del sonido? El fluido va a ingresar por acá a un Mach menor a 1. En la garganta, que es esto que queda en el medio, que incluso se le hace un poquito, que acá también se ve en la foto, se le hace como una sección de transversal constante un poquito más estirada. Esto es para asegurarnos que alcance la velocidad del sonido. Porque lo que vamos a tener que tener en cuenta para que esto funcione bien es que sí o sí se alcance la velocidad del sonido en la garganta. En caso de que esto no ocurra, que no se alcance la velocidad del sonido en la garganta, no vamos a poder obtener un subsónico del otro lado. Piénsenlo así. En la unidad 2 habíamos hecho las toberas convergentes y los difusores divergentes. ¿Por qué era eso? Porque asumíamos que siempre el fluido estaba a una velocidad subsónica, o sea, por debajo de la del sonido. Entonces, si acá en la garganta no se alcanza la velocidad del sonido y el fluido sigue siendo subsónico, esta segunda área va a actuar como un difusor. Entonces, en vez de tener un fluido supersónico a la salida como queríamos, vamos a terminar teniendo igual un subsónico con una velocidad hasta quizás menor que la que entró.
Entonces la garganta tiene que sí o sí tener la velocidad del sonido para que esta otra parte funcione como tobera y no como difusor. Bien. Ahora lo vamos a estudiar un poco más con las ecuaciones, pero básicamente esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa al cambiar el área con los cambios de presión y los cambios de velocidad? Si analizamos un poco el cambio de área contra la de presión, van a ver que tenemos este número que es el 1 menos mach al cuadrado, que entonces el mach nos va a estar dando el signo de esta igualdad. Entonces eso nos va a decir qué pasa cuando aumenta el área con la presión y qué pasa cuando disminuye el área con la presión. Bien. Básicamente, si el flujo es subsónico, entonces este término de 1 menos mach al cuadrado se nos hace positivo. Bien. Fíjense que este mach va a ser menor a 1, lo elevo al cuadrado y esta resta nos va a dar positiva. Bien. Entonces, la diferencial del área y la diferencial de presión tienen el mismo signo. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumenta el área, aumenta la presión. Ahora, ¿qué pasa con el supersónico? Lo contrario. El 1 menos mach al cuadrado va a ser negativo. Y entonces, cuando aumente el área, va a disminuir la presión. Y si disminuye el área, va a aumentar la presión. Va a ser el efecto opuesto. Para el caso de la velocidad, podemos también plantear una ecuación. Pero ojo que en este caso hay un signo menos ya de por sí en la ecuación. Entonces, el signo que nos dé el paréntesis del 1 menos mach al cuadrado nos va a ser el efecto opuesto que nos hacía en el de la presión. Entonces ahora, si tenemos flujo subsónico, este término va a seguir siendo positivo, pero acá ya hay un menos. Entonces, si aumenta el área, disminuye la velocidad. Bien, para flujo subsónico. Eso nos está explicando lo que es un difusor, en el que si yo aumento el área desde la entrada hacia la salida del difusor, como el fluido es subsónico, entonces la velocidad va a disminuir. Y esta es la ecuación que nos explica este cambio que está ocurriendo entre el área y la velocidad. Por lo contrario, si este fluido es supersónico, entonces este término nos va a dar negativo. Y en ese caso, este signo menos se nos transforma en más y por ende, si aumenta el área, aumenta la velocidad. Y si disminuye el área, disminuye la velocidad. Y de eso nos aprovechamos para poder armar una tobera convergente divergente como la que vimos antes, que en ese caso, aunque aumente el área, la velocidad va a aumentar igual, ¿bien? Porque este signo se nos volvió positivo. Entonces podemos hablar de cómo es el cambio de la presión a lo largo de X, y lo que vamos a terminar estudiando son estas diferenciales en las que tenemos un cambio ya sea de presión comparada con la de área o de velocidad comparada con la de área, y siempre vamos a estar pensando solamente en el eje X. Se va a despreciar el flujo que hay en forma vertical y por ende no se va a estudiar lo que pasa en el diferencial de Y. Porque si bien en un caso de una tubería, que era una sección transversal constante, uno podía decir fácilmente que las líneas de flujo iban en línea recta, básicamente horizontal. En la tobera y en el difusor uno bien entiende que estas líneas de corriente no están quedando en forma horizontal directa, sino que están teniendo, si uno las piensa como un triángulo, tienen como una cierta cambio en Y. Bueno, ese lo vamos a despreciar y directamente nos vamos a quedar solo con el cambio en X, que es el más importante. O sea, frente a lo que cambia X, Y es despreciable porque es ínfimo. Bien, entonces, ¿qué nos termina quedando esta tabla que tenemos acá? Podemos entonces resumirlo en una tablita en la que si tenemos un fluido subsónico, el mach es menor a 1 y la sección es convergente, entonces el área disminuye la presión y aumenta la velocidad. Bien. Acá que tendríamos entonces una tobera para fluido subsónico. Al contrario, si el área es divergente, entonces significa que esta diferencial es positiva, la de la presión positiva y la de velocidad negativa, por lo que estudiamos en la filmina anterior. Y esto se le va a llamar difusor. Por el contrario, al supersónico nos va a pasar que si disminuye el área en la sección convergente, entonces la velocidad disminuye. Y en el caso divergente, que aumenta el área, aumenta la velocidad. A esto entonces se le va a llamar tobera, a pesar de que el área está disminuyendo. Entonces era lo que le quería hacer de distinción con respecto a la unidad 2. Porque en ese momento habíamos visto simplemente que como que el área dependía de si el equipo era una tobera o un difusor. Y en realidad no exactamente así, porque la definimos como que un equipo que aumenta la velocidad y otro que disminuye la velocidad, o un equipo que acelera y el otro desacelera, pero siempre la dibujábamos de la misma manera, entonces eso puede prestar un poco a confusión ahora en el que estamos diciendo, bueno, no nos importa ahora el área,
Lo que nos importa es cómo ingresa el fluido, con qué velocidad con respecto a la del sonido y si acelera o desacelera. Si acelera es una tobera, si desacelera es un difusor. Punto final. Entonces en la garganta vamos a alcanzar el número de Mach igual a 1 si es que ahí alcanzamos una velocidad del sonido. Está bien diseñada la tobera o el difusor, se asume que ahí en la garganta se va a alcanzar el número de Mach igual a 1. Porque si entonces nos queremos estar moviendo de subsónico a supersónico, de supersónico a subsónico, sí o sí necesitamos alcanzar el Mach igual a 1. E igual piensen esto, si tuviéramos simplemente una sección convergente y a él está ingresando un fluido supersónico, igual al final de la tobera, del difusor, perdón, que va a ser la última sección que toque, ahí vamos a llegar al Mach igual a 1 y eso también es la garganta, que sería el final. Bien. E igual se alcanza valor igual a 1 por lo que hablábamos en las tuberías. Lo que pasa que en este caso lo que tenemos que entender es que la sección es convergente, pero el fluido era supersónico y entonces es un difusor y no una tobera. Normalmente igual el término de garganta se utiliza más para cuando queremos hacer una sección convergente y divergente o para que se asegure que estamos alcanzando al otro lado una subsónico supersónico, porque la idea de construir algo que sea convergente divergente para poder pasar de uno al otro, no porque tengamos ganas de hacerlo así. Entonces siempre en eso se le va a llamar garganta propiamente dicho, y ahí hay que alcanzar la velocidad del sonido. Entonces, resumiendo un poco, nos queda acá esta filmina. Esto es seguro, puede llegar a entrar en el parcial, tomando lo que sería que es una tobera, que es un difusor. Lo que nos interesa es que quede bien en claro qué es cada uno de ellos. Y básicamente vamos a tener que si el fluido es subsónico a la entrada, disminuye la presión, aumenta la velocidad, aumenta entonces el número de Mach, disminuye la temperatura y disminuye la densidad. Bien, la densidad obviamente va a ir de la mano de la temperatura, acá no estamos inventando nada raro. Y lo mismo va a pasar si el área entonces diverge, el Mach igual menor a 1, va a ser un difusor subsónico. Entonces ahora se le puede llegar a agregar este apellido, digamos, al equipo, en el que va a ser una tobera subsónica, un difusor subsónico, una tobera supersónica o un difusor supersónico. Pero básicamente esta filmina resume todo lo que veníamos hablando recién. Bien. Entonces ahora, para poder explicar un poquito más qué es esto de lo de convergente y divergente, que nos termina llevando un fluido, por ejemplo, una tobera desde subsónico hasta supersónico, vamos a suponer entonces que tenemos un fluido compresible que ingresa a una tobera convergente, que tiene una presión 1, ¿bien? Y la presión de salida va a tener que ser presión 2. Bien, ustedes saben, esa presión 2 va a tener que ser menor que la de entrada, porque si no, no tendríamos flujo. A esa presión 2, de hecho, se le llama contrapresión. Bien. A medida que vayamos descargando esta contrapresión, o sea, o disminuyéndola, la presión de descarga, vamos a ir teniendo que el flujo va a ir aumentando su velocidad. Bien, y vamos a tener un caudal másico mayor a medida que bajemos de esta presión 2. Ahora, ¿pero hasta cuándo vamos a poder bajar esta presión 2? Va a tener un límite. Porque, ¿qué es lo que se trata de alcanzar? La presión crítica adentro de la garganta. La presión crítica dentro de la garganta quiere decir que en la garganta se alcanzó la velocidad del sonido. Y por más que sigamos disminuyendo esa presión a la salida de la tobera, o sea, esta contrapresión, no va a pasar más nada. El caudal másico va a seguir igual y la velocidad va a seguir de la misma forma. ¿Por qué? Porque alcancé la velocidad de la garganta, alcancé la velocidad del sonido en la garganta, que es por ejemplo, si fuera subsónico, la más alta que puedo alcanzar en esa sección, hasta que no cambie el área, obviamente, porque pasa lo que nos pasaba en la tubería, que entonces empieza a haber un cambio entre supersónico y subsónico, pero muy cerca de la sónica, y en realidad termina siendo siempre sónica. Lo mismo que nos pasaba en la tubería, porque la garganta, si se acuerdan, era como si fuera un pedazo de tubería con sección transversal constante. Entonces, si hasta que no ponemos un área que diverja atrás de eso, la velocidad se va a quedar como la del sonido. Una vez que este fluido, la velocidad del sonido, ingresa a este área de divergente, va a terminar aumentando su velocidad por encima de la velocidad del sonido y por ende va a pasar a ser un fluido supersónico. Bien. Entonces, si tenemos que la caída de la presión al final no es suficiente para hacer que en la garganta se alcance la velocidad del sonido, entonces ahí vamos a tener el problema que les contaba hoy, que esta sección va a pasar a ser una supersónica.
Entonces, tenemos manera de controlar, teniendo una contrapresión acá a la salida, de cuánto va a ser la presión en la garganta. ¿Bien? Entonces, nuestra idea es tratar de encontrar una presión 2 de acá de salida que haga que la de la garganta sea la presión crítica para este fluido, que a las variables críticas le vamos a llamar cuando el sistema llega a una velocidad de sonido. No tiene nada que ver con los valores críticos que habíamos visto de los diagramas de fase. Una cosa son esos críticos y otra es esta, que es la presión o la temperatura o lo que sea que querramos definir como propiedad termodinámica a la velocidad del sonido. Dado que también se llaman críticas, lo que vamos a hacer es nombrarlas como un asterisco en vez de poner una C, y ahora más adelante vamos a ver las ecuaciones. Ahora, entonces, estas toberas convergentes y divergentes, ¿para qué se puede llegar a usar? Bien, nos quedó súper claro que es para acelerar gases a una velocidad supersónica. Bien, no va a ser lo mismo que el tubo de Venturi porque ese es para fluidos incompresibles, mientras que esto era para fluidos compresibles, por eso estoy hablando de gases. Si bien hablábamos de flujo de fluidos en una cañería, también puede estar pasando un líquido. Pero el líquido es incompresible, por ende todo esto que tenemos que hablar de las toberas y los difusores, y se está hablando de fluidos compresibles, entonces es un poco, no sé si obvio, pero bueno, un poco seguro que vamos a tener que hablar de gases, porque sí son compresibles, mientras que los líquidos son prácticamente incompresibles, ¿bien? Otra forma de llamar a estas toberas convergente y divergente, una forma más corta, es decirle tobera de Laval, y se acabó, pero básicamente me gusta más el otro nombre porque te recuerda que la tobera está convergiendo y después divergiendo, y quizás si uno después no se acuerda cómo van los signos, acordarse de esta tobera básicamente le dice, bueno, si era subsónico tiene que ser convergente el área, si es supersónico tiene que ser divergente el área. ¿Bien? Y lo otro que vamos a tener que definir para poder explicarlas es el estancamiento. El estancamiento ocurre, es una definición teórica, ¿bien? Porque es cuando se lleva un fluido a un reposo absoluto, o sea, una velocidad igual a cero, en forma diabática. En la realidad esto tampoco existe, por eso les dije que es una definición como teórica, pero nos sirve para poder definir la entrada a la tobera o a los difusores. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros estamos llevando un fluido de reposo por el primer principio, sabemos que la energía cinética se está transformando en entalpía, y está ocurriendo entonces un proceso de estancamiento. ¿Bien? Básicamente que se queda estancado el fluido, o sea que se quedó quieto. Por culpa de que la cinética se transforma en entalpía, nos va a aumentar la temperatura y la presión de ese fluido que está en... A este estado lo vamos a distinguir con un subíndice 0 y normalmente van a ser los de la entrada de la tobera o del difusor. Esa temperatura, como les dije, está aumentando, y una vez que el fluido queda a una velocidad igual a 0, entonces se toma esa T0 como la temperatura de estancamiento. Se le va a definir de esa forma. Y vamos a poder tener todas estas relaciones que nos van a ayudar a calcular toberas o difusores. En la práctica, de hecho, vamos a ver ese uso de estas ecuaciones, que son bastante sencillas, porque las T0, las presiones 0, las densidades 0 están tabuladas, y lo que vamos a tener acá, la temperatura y presión a la de trabajo, por ejemplo, o la densidad. No es tan común usar la de la densidad, o quizás sí, depende de lo que estemos haciendo. La temperatura y la presión, vieron que hasta ahora en termodinámica ha aparecido por todos lados. O sea que, como ven, es el indicador de que hay entalpía, básicamente, los dos parámetros. Que bien saben que si algo existe, energía interna tiene. Así que simplemente es nuestro indicador directo de que hay algo termodinámico. Y fíjense que esta ecuación solo depende de K, que es la constante K, la de diabática, la que habíamos visto, o la de Cp sobre Cv, que también está tabulada, y el número de Mach. Entonces son ecuaciones rápidas que podemos hacer, y conociendo la temperatura de estancamiento, calcular entonces a qué temperatura vamos a llegar a un determinado punto o a una determinada velocidad del Mach, básicamente. Porque todo lo demás son números o constantes que están tabuladas. Entonces, cuando Mach llega igual a 1, ya habíamos hablado que se le llaman propiedades críticas, y a esta la vamos a distinguir con un asterisco para evitar que se confundan con las otras, que son las de T sub C. Bien, recuerden bien que estas no son las mismas tabuladas para cada fluido, sino que estas son también tabuladas, pero con un asterisco para distinguirlas de las otras, ya que no tienen nada que ver con el diagrama de fases, sino con que se alcanza el Mach igual a 1, que idealmente ocurra en la garganta, como estamos mostrando acá. Fíjense, en este caso es solamente una tobera subsónica,
y esto también se le puede llamar garganta, mientras que esto sería una tobera subsónica y supersónica. Y entonces tenemos la garganta que se alcanza el Mach igual a 1. Este nombre diría solamente a la izquierda. Ya que si hicimos las cosas bien y en la garganta se alcanzó la velocidad del sonido, por aquel lado va a salir en forma supersónica. Entonces, ya quedamos en claro que este flujo es isentrópico, por ende también es adiabático. Y vamos a poder hablar de lo que sería una tobera aceleradora y para qué se usa. En las turbinas de gas y de vapor, por ejemplo, son toberas aceleradoras, sistemas de propulsión de aviones y vehículos espaciales, y en toberas industriales y de antorcha. Los fósforos, o que les decimos de YPF, son de hecho toberas. Es un dispositivo que acelera un gas y después lo prende fuego para evitar para que contamine menos que si simplemente se lo manda al ambiente. La función de las antorchas en YPF. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es evaluar cuál es el efecto de la contrapresión en la velocidad de salida y en el flujo másico. Básicamente vamos a ver unos diagramas que van a tener que saber explicar, ya que esto es una pregunta que puede llegar a entrar en el examen, de cómo cambia el flujo cuando nosotros cambiamos la presión de salida en la tobera. Vamos a estudiar solamente las toberas convergentes. Piensen que entonces acá vamos a alcanzar realmente la velocidad del sonido. Y entonces estaríamos hablando de parámetros críticos. Entonces tenemos una tobera que está tomando un fluido de un depósito, que entonces ahí decimos que ese flujo está estancado, o sea que no tiene velocidad, y que nos valen entonces los valores de propiedad de estancamiento. Esto puede ser cierto como no. Bien, también se puede estudiar un fluido que no ingresa necesariamente con presiones y temperaturas de entrada iguales a la de estancamiento. No es necesario que esto sea las ecuaciones que estuvimos viendo hasta ahora. Nos relacionan diferencias de presión, diferencias de velocidad, diferencias de área. No necesita sí o sí que sea estancamiento. ¿Bien? Simplemente lo estamos tomando acá como que arranca a una velocidad cero y seríamos, nuestro punto de partida es este. ¿Bien? Estamos hablando entonces de un flujo subsónico. Va a ingresar a esta tobera y acá tenemos esta presión 2 que es la que vamos a poder manipular para que el flujo exista. Fíjense que el primer punto es como el más lógico de todos. Si la presión 2 es igual a la presión de estancamiento, no va a haber flujo, ¿bien? Porque no tengo una diferencia de presión que haga que el flujo quiera pasar. A medida que vayamos disminuyendo esta contrapresión, va a empezar a fluir, porque es como si... Habría que pensarlo como si fueran pelotas que están adentro de la tobera y le empiezo a sacar pelotas. Todas las pelotas del fluido que están acá, que están como todas amontonadas, empiezan a ocupar espacio hacia adelante de la tobera porque acá le empecé a sacar pelotas. Están tratando de irse hacia allá. Básicamente el efecto de presión es ese. Cuando uno baja la presión de uno de los lados, el fluido trata de llenar ese espacio que se está haciendo para evitar que haya un vacío. ¿Bien? Básicamente eso es lo que está ocurriendo con la materia acá también. Podemos seguir disminuyendo la presión de salida, la contrapresión, hasta llegar a la presión crítica, que la presión crítica va a ser la mínima, porque es la que se va a obtener acá si se alcanza la velocidad del sonido. ¿Por qué va a ser la mínima? Porque no hay manera de bajar de esta presión crítica de la del sonido, porque no hay forma de que el fluido cambie aún más su velocidad. Bien, por definición sabemos, y por las ecuaciones que hemos visto, que como acá el área va a seguir convergiendo, entonces el fluido va a seguir moviéndose dentro de la velocidad del sonido. Bien. Así no le hagamos el área transversal, que es una constante, que normalmente eso se hace para asegurarnos una velocidad del sonido en la garganta. Por más que esto siga siendo convergente, piénsense que se va a estar transformando entre una tobera, un difusor, una tobera, un difusor. Entonces igual va a quedar acá la velocidad del sonido. Y aunque sigamos disminuyendo esta presión 2, incluso hasta llevarla hasta una presión 2 igual a 0, no va a cambiar la relación de presión entre estas dos, que sería la presión a la que está el fluido, P simplemente, con respecto al estancamiento. Se va a quedar acá trabado y este gráfico no va a continuar hacia acá abajo. Bien. A eso le vamos a llamar flujo ahogado, porque además el caudal másico tampoco va a cambiar más. Llegamos a un caudal másico máximo y entonces se le dice flujo ahogado porque por más que yo siga disminuyendo la presión no voy a tener ningún efecto. El único efecto que vamos a tener es que vamos a gastar más plata para nada, porque disminuir la presión no es que nos sale gratis, sino que hay que quizás poner un equipo o algo allá que esté disminuyendo la presión. Por ende, seguir disminuyendo la presión por debajo de la crítica es gastar plata para nada.
Entonces, si nos quedamos en estas condiciones de flujo estacionario, y vamos a tener un flujo másico constante. En lo que sí sabemos es que se cumple la ecuación de constante de flujo másico, que nos queda como la densidad por el área por la velocidad, la de continuidad que ya habíamos estado usándola anteriormente, y agarrando todas las ecuaciones que veníamos hablando recién, podemos transformar en esta ecuación en una que solo dependa del área por la que está pasando este fluido, que la vamos a conocer porque es de diseño, el número de Mach, o sea, el que conocemos también quizás por la velocidad o por quizás que haya que calcular, no importa, se puede despejar. De acá, la presión de estancamiento, la constante K, la constante de los gases ideales, la temperatura de estancamiento. Fíjense que quedó en valores un poco más sencillos que lo de trabajarlo de allá arriba. Bien, estoy tratando de comparar con valores que puedo sacar rápidamente de algún lugar. Bien, y no solo eso, sino que además puedo decir, bueno, ¿qué pasaría si el Mach es menor a 1? ¿Qué pasa si el Mach es mayor a 1? Y puedo entonces predecir el comportamiento del flujo másico conociendo los valores del área, el signo básicamente del área, el valor del Mach y los valores de entrada del fluido. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando llegamos a un Mach igual a 1, el flujo másico va a ser en la tobera máximo. ¿Sí? Y eso es lo que les decía yo, que se vuelve flujo ahogado. Y esta sería la ecuación del flujo másico máximo, que básicamente se obtiene de reemplazar acá el número de Mach por U igual a 1 y obtienen esta ecuación de acá. A la del área le pusimos también un asterisco porque significa que es el área de la garganta. Y esto del asterisco es porque lo ideal es que tenga los valores críticos de velocidad de Mach igual a 1. Estas ecuaciones las tienen también en una tabla que la van a poder tener el día del parcial. Problema. Están subidas en el CBG. Bien, entonces si analizamos este flujo másico con respecto a la relación de presiones, o sea, esta contrapresión que estábamos cambiando hacia el final, con respecto a la presión de estancamiento, que sería la de entrada, podemos entonces ver cómo en un diagrama de flujo másico va a ir aumentando. Nosotros estamos acá y a medida que disminuimos presión 2, que va a ser hacia la izquierda, podemos seguir viendo cómo aumenta el flujo másico hasta un punto en el que no aumenta más. Ese obviamente es el del flujo ahogado y acá entonces sabemos que la salida de la tobera convergente es la velocidad del sonido y por ende tiene la presión crítica. No conocemos qué es la presión crítica. Ahora, diferente es si la tobera no fuera solo convergente, sino que es convergente-divergente. Piensen que esta presión crítica la vamos a estar leyendo en la garganta, no a la salida de la tobera. Bien, lo que vamos a tener que hacer en ese caso es que la presión 2 sea tal que en la garganta se alcancen los valores críticos. ¿Bien? Pero a la salida de esta tobera la presión 2 va a estar incluso menor que la presión de la garganta, porque la entalpía va a seguir disminuyendo, ya que la sección divergente va a seguir acelerándose y esa energía para acelerar el fluido sigue saliendo de la entalpía. Por ende va a seguir bajando la temperatura y va a seguir bajando la presión. Bien, ahora ¿qué pasa si analizamos? Este sería otro gráfico diferente en el que estamos viendo la presión de salida, que es la del exit, significa eso, contra la de presión 2, básicamente están en igual a 1 cuando son iguales, pero lo que está tratando de marcar este gráfico es que, por ejemplo, acá hay una relación lineal entre ir bajando la presión 2, porque va a ir bajando la presión de salida, ¿bien? La voy a ir bajando hasta acá, hasta punto 2, bajan las dos iguales, hasta punto 3 lo mismo, pero acá, por más que siga bajando la presión 2, la presión esta de la garganta de una tobera, repito, convergente solamente, va a quedar en la velocidad, en la presión crítica de la velocidad del sonido. Por más que seguimos disminuyendo presión 2, esto quedó en una presión constante en la garganta. Otro gráfico más para seguir explicando lo mismo. Entonces, básicamente a la presión de salida le vamos a decir que es la presión 2, mientras que la presión 2 sea mayor o igual a la presión crítica, y va a ser la presión crítica para valores menores a la presión crítica. Bien, y por último, la última cosa que podemos estudiar de toberas sería una relación de un área de flujo contra el área de la garganta. Nos interesa estudiar esto, dado que sabemos que en la garganta se alcanza el número de Mach igual a 1, por ende conocemos que son las propiedades críticas de ese fluido. Entonces nos interesa poder conocer esto porque quizás nos da una idea de cómo tiene que ser el área de la tobera o el difusor, que un poco vamos a ver en la práctica algunos ejercicios. Entonces nos termina quedando una relación entre las dos áreas que depende del número de Mach y de la constante K,
CP sobre CB y nada más. El resto son números enteros, por ende es una ecuación bastante fácil de trabajar y de incluso analizar. Vamos a tener entonces un valor de esta área sobre el área crítica para cada número de match, ¿bien? Que también se encuentran tabulados, pero va a haber dos valores de match que cumplan con un valor de área sobre área asterisco, que va a ser uno subsónico y el otro va a ser supersónico. ¿Bien? Igual esto está todo puesto en las tablas que tenemos para la parte práctica. Bien, cualquier duda nos escriben, y igualmente en la semana vamos a ver si nos pueden ver ahí en el laboratorio para las dudas, o también la clase que viene podemos ver algo. Y bueno, espero que se haya entendido y disculpen que haya tenido que ser de esta manera. Pero bien, nos estaremos viendo en la semana.